Conozcamos la verdad, parte 2. Las 5 verdades que Él quiere que tú conozcas. Escrito está en Primera de Timoteo 2, 4 al 6. Antes de entrarnos profundamente al estudio profético de esta escritura, quiero comentar, hacer una introducción con respecto al tema de la salvación, no ya en el concepto que lo manejamos anteriormente, que era cuando una persona se muere sin haber nacido de nuevo, o cuando una persona muere se va para el infierno. Ya ese puntico lo dejamos como reflexión. Vamos a mirar las 5 verdades que Él quiere que tú conozcas, pero no sin antes hacer una introducción a este tema de la salvación. Yo llevo 22 años como estudiante de la Biblia. Soy pastor de esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Y uno de los 4 dogmas que tiene esta iglesia, a la cual represento y del cual soy su pastor, al servicio de ustedes con mucho gusto, hemos hasta la presente manejado 4 dogmas, y uno de los dogmas principales que esta iglesia profesa, adoctrina, es llevar almas a los pies de Cristo. Nosotros toda la vida, en los últimos 22 años, nuestra misión, nuestra visión y nuestra misión ha sido llevar almas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es que para nosotros la doctrina de esta iglesia es tan importante, radicados exactamente en el concepto de llevar alma a los pies de Cristo. Es que no puede haber algo más importante. No hay otra cosa más importante en la vida del ser humano que prepararse desde que tenemos uso de razón hasta que fallecemos físicamente, prepararnos para ir a vivir una vida eterna. Pero para nosotros ir a vivir una vida eterna, nosotros tenemos que prepararnos. Por malo que uno hubiera sido, bueno, es que bueno no hay nadie, pero por malo que hubiera sido una persona, tiene la oportunidad de ser salvo. Simplemente que debemos de humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, no ante la presencia de ningún ser humano. Ya hablaremos de eso más adelante. Y hacer la declaración de fe. Cuando nosotros cumplimos estos 4 o 5 puntos que manda la Santa Palabra de Dios, entonces nosotros ya somos salvos. Ya nuestro historial pecaminoso atrás ya quedó borrado. Pero el punto específico al cual quiero llegar a concluir en este momento es el siguiente, y es que las personas andan equivocadas, muy equivocadas. Bien lo decía el profeta Oseas, por allá 200, 300 años antes de Cristo. Decía el profeta Oseas que nuestro Padre Celestial le había revelado la siguiente profecía. Mi pueblo, Oseas, está escrito en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. ¿A qué se refería el profeta Oseas con eso? Era sencillamente que las personas no quieren saber, no están interesadas en saber, no quieren conectarse con la presencia de Dios. Desafortunadamente, porque como dice el libro de Romanos, profesan ser sabios y se volvieron necios. Hemos tenido la oportunidad de hacerles saber a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales que esta iglesia maneja mucho estadística. Con esto me refiero es que nosotros investigamos el estado doctrinal de las personas en ciudades, en pueblos, en centros educativos, y para infortunio de las personas y para tristeza nuestra, nos hemos podido dar cuenta que las personas creen que porque están en un extracto mediano, alto,
que porque tienen recursos económicos, que porque tienen un buen empleo, que porque son buenos hijos, que porque son buenos hermanos, que porque son buenos amigos, que porque no le deben a nadie nada, y otros que porque compraron una ambulancia. Por ahí oí a alguien muy famoso que compró una ambulancia para donarla a cierto país, para que en esa ambulancia atendieran niños, y toda esta cantidad de cosas que sabe hacer la gente, gracias a Dios, muy bien hechas, pero nada de eso lo salva. Y desafortunadamente vemos, por ejemplo, en la farándula, estas personas que ya tienen fama y tienen un rating de sintonía elevadísimo por mucho tiempo, ya se hacen acreedores a una fortuna económica. Entonces estas personas creen en un momento dado, si es que saben que después de que se muere existe vida, vida eterna o vida trágica, por así decirlo. Estas personas creen que haciendo una donación por miles de cientos millones de pesos, de dólares, de euros, de rublos, etcétera, etcétera, creen que ya están a paz y salvo con Dios, y nada de lo que un ser humano haga aquí en el planeta Tierra o fuera del planeta Tierra, nada que él haga bien hecho le amerita ser salvo. ¿Por qué? Porque solamente hay un conducto regular para ser salvo, y es ir a los pies de Cristo. Repito e insisto, primero humillarnos, segundo arrepentirnos, tercero confesarnos directamente ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sin intermediarios, y cuarto, abandonar nuestra mala conducta, y quinto, hacer la declaración de fe. Pero las 5 verdades de las cuales quiero yo darle a saber qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo que tú conozcas, no tiene que ver con lo que acabo de decir. Voy a explicarme mucho más profundamente. Nosotros estamos muy preocupados porque es que gran parte de la juventud, por no decirle un 90% de la juventud a nivel mundial, está perdida. Si en este momento llegara a ocurrir una catástrofe a nivel mundial, un ejemplo, eso no está dentro de la Biblia para decir que a nivel mundial se va a morir todo mundo de una, no, eso es antibíblico, es una suposición que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si hay 7.500 millones de personas, y supongamos que de todos los 7.500 millones de personas que vemos en el planeta Tierra, hay 2.000 millones de personas jóvenes, entre los 12 y los 20, y de los 12 años en adelante, en su juventud. Yo diría que de los 2 millones de personas de jóvenes, escasamente se salvarían 100.000 personas, en esa proporción. ¿Por qué? Porque es que las personas no saben ni siquiera qué es la salvación, no saben en qué consiste la salvación. Inclusive se está entregando la salvación sin hacerle un punto de referencia a las personas que después de hacer la declaración de fe y son salvos, que tienen que caminar en la gracia del Señor, porque tampoco se está enseñando eso. Entonces una persona llega y recibe la declaración de fe, el tratado de la declaración de fe, y según esa persona que le entregó el tratado, le dice a la persona: usted ya es salvo, bravo. Y eso es así, ya es salvo, pero si se muere en ese momento. Pero si la persona a la cual uno le entrega el tratado verbal o físico, según la Biblia, de la salvación, que es la declaración de fe, que es donde uno profesa que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno profesa eso, le da ese tratado verbal o físico a otra persona, y la otra persona lo hace, esa persona automáticamente es salvo. Así hubiera sido el hombre más malo, la mujer más mala del mundo entero. Pero es salvo si se muere en ese mismo momento. Pero si la persona recibe verbalmente el tratado o físicamente el tratado, como lo dice la santa palabra de Dios, y esa persona se va muy contento,
muy tranquilo, bravo, ya soy salvo, pero sigue viviendo con la amante, habiendo tenido esposa, o sigue viviendo en adulterio, en fornicación, sigue viviendo en una etapa pecaminosa sin temor de Dios, esa persona no es salvo. Qué pena me da, porque si esa persona tiene su esposa y tiene un amante y recibió hoy la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, recibe la salvación y sigue con el mismo cuento, pues déjeme decirle, en Gálatas, en la Biblia, en el libro de Gálatas dice, de Dios, Gálatas 6:7, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que cosecha de la cosecha pecaminosa obtendrá destrucción, y el que cosecha a través del Espíritu Santo tendrá vida eterna. Entonces yo discrepo mucho ese cuentico de que la salvación no se pierde, tantico nomás. Reflexionemos sobre eso. Por eso yo no pregono de que la salvación no se pierde. De hecho, la salvación no se pierde si la recibimos hoy y seguimos caminando en la gracia, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, comportándonos bien para dar un buen testimonio cristológico con nuestros comportamientos, con nuestros actos, mostrando nuestros hechos de acuerdo a la presencia y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, ya después de haber hecho esta reflexión, me permito informarles también que se ha trabajado mucho en contra de la salvación. De una u otra forma se ha engañado a las personas de que ellos deben de hacer esto o hacer aquello para ser salvos. En estos días encontré una persona, porque una de las visiones y misiones mías más importante que está dentro de los 4 dogmas de esta iglesia es llevar alma a los pies de Cristo. Me encontré con alguien en algún día de este año, me encontré en la calle y me dijo, le prediqué la palabra y me dijo, ¿usted es evangélico? Y le dije, sí, yo soy evangélico, ¿cómo no? Y me dijo, es que los evangélicos todos, bueno, dijo qué cantidad de cosas. Y yo le dejé que dijera esas palabras tan fuertes en contra de quienes predicamos la palabra. Resulta que le dije, deme un momentico, yo ya lo escuché. ¿Por qué usted me dice a mí, no para entrar en conflictos ni debates, que usted detesta a los cristianos, a los que evangelizamos la palabra? Y me dijo, no se ofenda, no es por incomodarlo, pero es que yo una vez oí decirle a alguien que entre más diezmo diera, más grande era la salvación. Y entonces yo empecé un proceso de evangelización con esta persona y le hice entrar en razón que no todos son o somos así, de ninguna manera, y que eso entre 1 millón, pero pues que la función de nosotros es predicar la palabra en la forma más sana, y hablo por mí, por la iglesia a la cual represento. Amén. Bien, se ha oído decir mucho de que la salvación, que si usted no está dentro de una iglesia tal, o que si usted no pertenece a una institución religiosa, usted no es salvo, porque usted, enseñan por ahí que usted, para ser salvo, tiene que estar o pertenecer dentro de esa iglesia. Y eso no es bíblico, eso no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Ya? No vengo a hablar mal de nadie ni nada, sino a alertarlos, porque se está jugando, se está distorsionando lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y ahora cuando yo les lea la cita bíblica de la cual estamos tratando hoy, que es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, entonces allí entraremos más en detalle en una tercera conferencia, la cual he titulado Conozcamos la verdad, tema la salvación, parte 3 a continuación, y entramos a profundizar realmente quién es el que salva, por qué nos salva, desde qué momento nos salva y qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso. Amén.
Bueno, muchas gracias. Hasta un momento que continuaremos con esta interesante conferencia. Conozcamos la verdad, tema la salvación, parte 3. Muchas gracias.